Esteban debía elegir entre la pelea que podría salvar su carrera y la mujer que despertó su esperanza. Pero el verdadero peligro acechaba, listo para acabar con todo. El sonido sordo de los golpes resonaba en el viejo gimnasio, donde la humedad impregnaba las paredes y el olor a sudor y cuero gastado llenaba el aire. Esteban, una sombra de lo que una vez fue, lanzaba puñetazos al saco con una fuerza que ya no tenía. Cada golpe era un recordatorio de su declive, de los años que habían pasado sin que lo notara, llevándose consigo la velocidad de sus reflejos y la energía que antes lo impulsaba. El espejo del gimnasio reflejaba a un hombre cansado, con cicatrices visibles y otras tantas invisibles. Se detuvo un momento, respirando con dificultad, y miró su reflejo. Los recuerdos de sus días de gloria lo acosaban, y cada vez que cerraba los ojos, veía los rostros de sus antiguos rivales, especialmente el de uno, el hombre que había caído en su último combate importante, y cuyo recuerdo lo seguía como una sombra persistente. Después de la sesión de entrenamiento, Esteban se dirigió al cementerio. Allí, frente a la tumba de su antiguo rival, se quedó en silencio. Las palabras se le atascaban en la garganta. Nunca había sabido qué decirle a los muertos. Al final, simplemente se quedó allí, dejando que el peso de sus decisiones y errores lo abrumara. Ese cementerio se había convertido en su lugar de reflexión, un sitio donde la culpa lo aplastaba y donde el peso de los años caía sobre él con fuerza. El viento suave movía las hojas secas por el suelo cuando Esteban escuchó pasos detrás de él. Giró la cabeza y la vio por primera vez. Camila, con su cabello oscuro recogido y un rostro marcado por el dolor, estaba de pie junto a la tumba de su hermano. Había una tristeza en sus ojos que resonaba con la suya propia, una comprensión silenciosa que ninguno de los dos necesitaba expresar en palabras. ¿Lo conocías bien?, preguntó ella con voz suave, casi como un susurro. Sí, lo conocía, respondió Esteban, su voz cargada de arrepentimiento. Camila no dijo nada más. Se quedó en silencio al lado de Esteban, como si entender que, a pesar de todo, había algo que compartían, el peso de la pérdida. Después de un tiempo que pareció interminable, ella se volvió hacia él. «Es difícil, ¿verdad?», dijo, y en su voz había una mezcla de comprensión y dolor que tocó algo profundo en Esteban. «Lo es», admitió él, sin apartar la vista de la tumba. El encuentro fue breve, pero dejó en Esteban una sensación que no había sentido en años. Una chispa de esperanza, algo que lo hacía querer luchar de nuevo, pero esta vez no solo por él, sino por algo más, o quizás por alguien más. El sonido de la puerta golpeando la pared resonó en el pequeño departamento de Esteban. 3 hombres entraron sin ser invitados, sus rostros endurecidos por años de hacer trabajos sucios. El líder, un hombre bajo y corpulento con cicatrices en las manos, lo miró con desprecio. «Esteban, ¿creías que nos habíamos olvidado de ti?», dijo el hombre, su voz goteando veneno. Esteban se mantuvo en silencio, su mirada fija en el suelo. Sabía por qué estaban allí. Había estado esperando este día desde que perdió su última gran pelea y se endeudó para mantener a su familia. Ahora, los agiotas venían a cobrar. «Tienes una semana», continuó el líder. «Hay una peli clandestina organizada. Participas, ganas, y saldas tu deuda. O, si prefieres, puedes seguir corriendo, pero ya sabes cómo termina eso». Las palabras colgaron en el aire, una amenaza apenas velada. Esteban sintió como la presión aumentaba en su pecho. No tenía opciones. Si no aceptaba la pelea, estaba condenado, pero si lo hacía, sabía que su cuerpo, ya cansado y dañado, podría no resistir. Los hombres salieron, dejándolo solo en su departamento en silencio. La desesperación comenzó a envolverlo como un manto pesado. Tenía que tomar una decisión, y rápido. Esteban se dejó caer en la vieja silla del comedor, la cabeza entre las manos. La tentación de simplemente desaparecer, de abandonar todo y dejar atrás su vida en ruinas, era fuerte. Pensó en Camila, en la conexión inesperada que había sentido con ella en el cementerio. Pensó en su familia, en lo que significaría para ellos si él fallaba. La lucha interna era feroz. Podía huir, llevarse a Camila lejos de la ciudad y empezar de nuevo en algún lugar donde nadie los conociera. Pero sabía que no sería tan simple. Los agiotas lo encontrarían, y su familia pagaría el precio. No podía arriesgarse a eso. Se levantó lentamente, mirando alrededor de su pequeño apartamento. Cada rincón le recordaba sus fracasos, cada objeto parecía gritarle que su tiempo había pasado. Pero en el fondo, algo más fuerte se agitaba, una chispa que no había sentido en años. Camila había despertado algo en él, algo que lo hacía querer pelear una vez más,
pero no solo por él, sino por algo más grande, por una razón que aún no comprendía del todo. Con un suspiro profundo, Esteban tomó su decisión. Iba a pelear. No por los agiotas, no por su deuda, sino por él mismo, por recuperar algo que había perdido en el camino. El sol de la tarde se filtraba por las ventanas sucias del gimnasio, lanzando sombras alargadas sobre el ring. Esteban estaba de pie en el centro, con las manos envueltas en vendas, observando cómo su respiración se volvía cada vez más pesada. Había empezado años desde que se había exigido tanto a sí mismo, y cada músculo de su cuerpo se quejaba por el esfuerzo. Su entrenador, un hombre canoso y robusto llamado Ramiro, caminaba alrededor del ring con un gesto severo. Había entrenado a Esteban en sus días de gloria, pero ahora parecía más un carcelero que un mentor. No tienes tiempo para errores, Esteban, dijo Ramiro, con una voz que no permitía discusiones. Esta pelea es tu última oportunidad, y no puedes darte el lujo de fracasar. Esteban asintió, consciente de la gravedad de la situación. Ramiro lo había estado presionando para que aceptara un acuerdo, perder la pelea a cambio de un porcentaje del dinero que los agiotas estaban apostando. Esteban sabía que era una trampa, pero la tentación era fuerte. Ganar sin arriesgarse demasiado, pagar la deuda y salir con vida. Pero ¿a qué costo? Los días pasaban, y el entrenamiento se intensificaba. Ramiro insistía en que Esteban trabajara en su resistencia, en su velocidad, pero sobre todo, en su capacidad para recibir golpes. El peso de la decisión lo agobiaba cada vez más. Estaba luchando no solo contra su oponente, sino contra su propia moralidad, preguntándose si valía la pena vender su dignidad para salvar su vida. Una tarde, después de una sesión agotadora de entrenamiento, Esteban se encontró caminando hacia el apartamento de Camila. Había algo en ella, una fuerza tranquila que lo atraía, y sabía que no podía seguir adelante sin decir la verdad. Golpeó suavemente la puerta y, cuando Camila abrió, lo recibió con una sonrisa cansada. «Tenemos que hablar», dijo Esteban, con voz ronca. Camila lo invitó a entrar, y mientras él se sentaba en el pequeño sofá, comenzó a contarle todo. La deuda, la amenaza de los agiotas, la pelea clandestina. Cada palabra era un peso que se quitaba del pecho, pero también una carga que sabía que estaba transfiriendo a ella. Camila lo escuchó en silencio, sin interrumpirlo. Cuando terminó, ella se acercó y tomó sus manos entre las suyas. «Esteban, sé que tienes miedo, pero creo en ti», dijo con firmeza. «Pelea por nosotros, no por ellos. Pelea porque tú lo vales». Las palabras de Camila le dieron una nueva perspectiva, una razón más para luchar. En ese momento, Esteban decidió que no iba a tirar la pelea. Iba a pelear con todo lo que tenía, y no solo por él, sino por ella, por su familia, por la esperanza que había encontrado en ese breve pero significativo encuentro. La noche había caído sobre la ciudad, y el aire estaba cargado de tensión mientras Esteban caminaba hacia el lugar donde se llevaría a cabo la pelea. Era un almacén abandonado en los suburbios, un lugar oscuro y sucio, perfecto para los negocios clandestinos que allí se desarrollaban. Al llegar, fue recibido por una multitud bulliciosa que apostaba frenéticamente y hablaba en susurros sobre los peleadores de la noche. El ambiente era sofocante. Las luces eran escasas, y las sombras danzaban sobre las paredes desconchadas, creando un escenario siniestro. Esteban sintió el peso de cada mirada que se posaba en él, pero mantuvo la cabeza alta, recordando las palabras de Camila. Este no era solo un combate por su vida, era por todo lo que había comenzado a valorar de nuevo. El ring improvisado en el centro del almacén era un cuadrado de violencia, cercado por espectadores ávidos de sangre. Esteban subió al ring, sus músculos tensos, su mente concentrada en lo que estaba por venir. Su oponente, un hombre joven y musculoso con una sonrisa arrogante, ya estaba allí, calentando con movimientos rápidos y precisos. El contraste entre ambos era evidente, la juventud y la fuerza contra la experiencia y la determinación. El ruido del público se desvaneció en su mente, dejando solo el sonido de su respiración y el latido constante de su corazón. Esteban se acercó a su esquina, donde Ramiro lo esperaba. No intercambiaron palabras. El tiempo para eso ya había pasado. Solo quedaba la lucha. La campana sonó, y con ella, el silencio en el almacén fue reemplazado por un rugido ensordecedor. Esteban se lanzó al centro del ring, consciente de que cada movimiento contaba, cada decisión podía ser la última. Su oponente se movía con la rapidez de un felino, lanzando golpes precisos y calculados, pero Esteban estaba preparado. El primer impacto fue brutal. Un gancho directo al rostro que lo hizo tambalearse, pero no caer.
Esteban sintió el sabor metálico de la sangre en su boca, pero lo ignoró. Su cuerpo, aunque más lento que en sus años dorados, todavía sabía cómo resistir, cómo soportar el dolor. A medida que la pelea avanzaba, los golpes se volvían más feroces. El joven oponente, confiado en su superioridad física, comenzó a subestimar a Esteban, lanzando golpes descuidados, dejándose llevar por la euforia. Fue entonces cuando Esteban vio su oportunidad. Recordando las palabras y los movimientos que su antiguo rival le había enseñado, lanzó un contraataque inesperado, un gancho al cuerpo seguido de un derechazo que tomó a su oponente por sorpresa. El golpe conectó con fuerza, haciendo que el joven retrocediera, aturdido. Esteban, aprovechando el momento, siguió con una combinación rápida de golpes que desarmaron completamente a su rival. Pero en medio de la frenética lucha, Esteban notó algo que le heló la sangre. Entre la multitud, los agiotas lo observaban con miradas oscuras y conspiradoras. De repente, comprendió que el resultado de la pelea no importaba. Estaban allí para asegurarse de que él no saliera con vida. La revelación lo golpeó con más fuerza que cualquier puño. La desesperación y la ira se mezclaron dentro de él, dándole una fuerza renovada. Sabía que su única salida era ganar y salir de ese lugar lo más rápido posible. Con una última ráfaga de energía, lanzó un golpe devastador que dejó a su oponente en la lona. El público rugió, pero Esteban no lo escuchaba. Su mirada estaba fija en la puerta, su mente ya planeando cómo escapar. Había ganado la pelea, pero la verdadera lucha apenas comenzaba. El rugido del público se desvaneció en los oídos de Esteban mientras permanecía de pie sobre el ring, su cuerpo temblando de cansancio y adrenalina. Había ganado, pero la victoria no le trajo el alivio esperado. Sabía que estaba en peligro, y el tiempo corría en su contra. El árbitro levantó su mano en señal de triunfo, pero Esteban apenas lo notó. Sus ojos estaban fijos en los agiotas que se abrían paso entre la multitud. No había tiempo para celebrar. Con movimientos rápidos y decididos, salió del ring, esquivando las felicitaciones de los espectadores. Cada paso era un recordatorio de lo cerca que estaba de perderlo todo, y ahora más que nunca, debía ser rápido. Al salir del almacén, el aire frío de la noche golpeó su rostro, despejando su mente por un momento. Tenía que ir a casa, buscar a Camila y a su familia, y desaparecer antes de que los agiotas lo encontraran. Su cuerpo dolorido clamaba por descanso, pero Esteban sabía que no podía detenerse. La victoria en el ring era solo el comienzo de una nueva batalla, una en la que no podía permitirse fallar. La mañana siguiente trajo consigo un rayo de esperanza. Esteban había logrado llevar a su familia y a Camila a un lugar seguro, lejos de la ciudad, donde los agiotas no los encontrarían. Mientras observaba el amanecer desde la ventana de la pequeña cabaña donde se refugiaban, sintió una calma que no había experimentado en años. Había pagado su deuda, tanto en dinero como en sacrificio personal. La lucha por su vida había terminado, pero la batalla interna continuaba. Esteban sabía que tenía que encontrar un nuevo propósito, algo que le diera sentido a su existencia. Y ese propósito lo encontró en la sonrisa de Camila, en la seguridad de su familia, y en la posibilidad de ayudar a otros a no cometer los mismos errores que él. Decidió que su tiempo en el ring había terminado, pero su experiencia podía servir a otros. Empezaría un pequeño gimnasio en su nuevo hogar, donde enseñaría a jóvenes boxeadores no solo a pelear, sino a encontrar el equilibrio en sus vidas. Esteban había ganado mucho más que una pelea clandestina. Había recuperado su dignidad, su razón para vivir, y la esperanza de un nuevo comienzo. Te animamos a suscribirte al canal y hacer clic en me gusta en el vídeo como muestra de apoyo a nuestro trabajo. Muchas gracias.